Buenos días chicos. Sí, les saluda el profesor Juan Carlos Mendoza. Como se dice, el día de hoy nos toca pues ver un autor muy importante, pero nacido de una época también muy relevante, sí, ¿no? Como es la famosa generación del 27, ¿no? Sí, la generación del 98 pues dio muchos literatos, la generación del 27 también lo dio, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo como uno de los principales a Pedro Salinas. Pero hablemos un poco de Pedro Salinas antes de hablemos un poco del contexto de la generación que encierra este personaje, ¿ya? Entonces veamos por acá un momento. Vamos a ir viendo acá, a ver. Eran etcétera. Pues principalmente son poetas, por lo general de familia acomodada, incluso de familia burguesa, y casi que por lo general son amigos que se conocen de la residencia de estudiantes de Madrid. Muchos de ellos no son de Madrid, por eso tienen que vivir en una residencia de estudiantes. De hecho, muchos de ellos van a ser andaluces, pero que van a estudiar a Madrid y allí se conocen. Entonces aquí, por ejemplo, en esta foto vemos a Federico García Lorca y a su amigo Luis Buñuel, que concretamente no es un autor de literatura, pero sí que es uno de los mayores directores del cine español. Entonces, la generación del 27, de forma rigurosa, se refiere solo a la literatura, pero bueno, a su alrededor también orbitaban otros artistas, otros incluso intelectuales, podemos decir. Y ahora, ¿por qué se llama generación del 27? Pues porque el 16 y el 17 de diciembre de 1927 rindieron homenaje a Góngora en el tricentenario de su muerte. Góngora había muerto en 1627, pues en 1927 toda esta gente rindió homenaje a Góngora, al cual por supuesto hemos estudiado y que hoy naturalmente es muy conocido, pero que precisamente fue esta generación la que, por así decirlo, tuvo que salvarlo del olvido. Góngora fue muy conocido en su propia vida, también un poquito más tarde, pero luego se lo fue olvidando y tuvieron que ser la generación del 27 los que lo devolvieron a la fama, al conocimiento de los españoles en general. También, como vamos a mencionar un poquito más adelante, la generación del 27 se caracteriza por así decirlo, ser una síntesis de la tradición, pero también, algunos más que otros, de algunas vanguardias que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Pues bien, empezamos ya directamente con los autores. El primero de ellos, Pedro Salinas, este de la foto, que es conocido sobre todo por la trilogía La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. Sobre todo el primero, La voz a ti de vida. También escribió sobre el terror de Hiroshima y Nagasaki. Escribió tanto una obra en prosa como en verso. Pero bueno, eso no es especialmente importante, sino que directamente vamos a leer un poquito de su obra, posiblemente el poema más famoso de Salinas. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Entonces aquí quedémonos con esto porque, por así decirlo, es la clave del poema, ¿no? Vivir en los pronombres, a ver qué significa esto. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré, yo te quiero, soy yo. Entonces, bueno, si has prestado un poquito de atención a mi pronunciación, habrás visto que he enfatizado los pronombres, ¿no? Básicamente, esto de vivir en los pronombres significa yo y tú, y ya está. No quiero islas, palacios, torres, nada de eso, ¿no? Simplemente vivir en los pronombres, simplemente centrarnos en ti y en mí. Luego también
sigue elaborando un poquito todo esto, ¿no? Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no quiero todas estas cosas de las apariencias. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo, sino que te quiero pura, libre, irreductible. Y aquí irreductible incluso con los dos significados que puede tener, de irreductible como una guerrera que no reducir, y también irreductible en el sentido de que ya no se puede reducir más, algo simple, simplemente tú. Un poema interesante, bastante conocido. Vamos ahora con Jorge Guillén. Veamos por ahí. Muy bien, como te decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la generación del 27, hablamos de una época muy peculiar, ¿no? Un contexto que muchas veces nosotros lo entendemos como ese parecer, ¿no? Pero Salinas, uno de los autores más importantes, por qué no decirlo, de esta época, ¿no? Que como lo leíamos, lo escuchábamos y lo veíamos, pues es una época de mucha particularidad, ¿no? Vamos a encontrar una generación de estudiantes universitarios no muy buena, en donde estos literatos como Federico García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre. Todos ellos contemporáneos, ¿no?, en la generación, logran su plena madurez y prestigio en los años de la Segunda República Española, 31 al 36. La generación fue llamada del 27, ¿no?, como lo dijimos, por haber celebrado un homenaje, ¿no?, a Góngora, enfrentándose públicamente por primera vez con la crítica social y académica que habían ignorado, cuando no tocado al Góngora de los grandes poemas barrocos. Algo que te quiero decir, estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? La vanguardia, cuando toma en cuenta ese aspecto emocional. España en la generación del 28, finales del 19 al 20, pues había traído a cotación ese reclamo, ¿no? España seguía con diferentes aspectos emocionales, ¿no? Aspectos de amor, odio, reclamo, que siempre existía, ¿no? En un territorio que estaba mucho por dar. Entonces, como que ahí también es importante tomar esa relevancia de la situación, cómo se encontraba, ¿no? Entonces, también es un punto que a veces se nos escapa, pero tenemos que tener en consideración qué es lo que nos puede estar mostrando, ¿no? Entonces, también hay algo que por ahí hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces hay que ir viendo eso totalmente, ya algo presente que se nos pueda estar escapando. Veamos. Nació el 27 de noviembre de 1891 en Madrid. Fue un gran poeta de la generación del 27, destacado por sus poemas de amor y sus ensayos. Hijo de Pedro Salinas Elmas, un comerciante, y de Soledad Serrano Fernández. De 1914 a 1917 estudió Derecho, Filosofía y Letras, aunque su vida estuvo dedicada a la docencia universitaria. Se doctoró en Letras en la Sorbona. En 1915 se casó con Margarita Bonmartí Botella, una alicantina cuya familia se dedicaba al mundo de la industria. Salinas le escribió cada día una carta de amor, que fueron recogidas por su hija, llamada Soledad Salinas, en Cartas de amor a Margarita, de 1912 a 1915. También tuvieron un hijo, Jaime Salinas,
que fue editor y escritor, y que ganó el premio Comillas de biografía por su libro Travesía, Memorias, que tardó 30 años en finalizar. En 1918, Salinas ganó una cátedra en la Universidad de Sevilla, donde tuvo como alumno a Luis Cernuda. Entre 1922 y 1923 enseñó en Cambridge, y desde 1923 al 1925 ejerció como catedrático en la Universidad de Murcia. En 1923 la versión modernizada del Cantar de Mía. Por último, en 1926 pasó a la Universidad de Madrid, donde fundó en 1932 la revista Índice Literario, para informar novedades literarias en España. También escribió en Los Cuatro Vientos. Entre 1928 y 1936 fue investigador del Centro de Estudios Históricos, donde se encargó de la sección de literatura moderna. Fue nombrado profesor de la Escuela Central de Idiomas y secretario general de la Universidad Internacional de Verano de Santander. Durante el verano de 1932 conoció a una estudiante norteamericana, Catherine Whitney, que fue la destinataria de su trilogía poética La voz a ti de vida, Razón de amor y La nueva. Este romance se mantuvo aun cuando Catherine regresó a Estados Unidos para proseguir sus estudios. Sin embargo, la mujer de Salinas descubrió la relación amorosa e intentó suicidarse. Debido a esto, la guerra civil, que se inició cuando Salinas se encontraba en Santander y por lo tanto durante su exilio en Norteamérica, dificultaron la decisión de la joven. Aún así, en 1939, Catherine se casó con un compañero, rompiendo definitivamente la relación con Salinas. Se vieron por última vez en 1951 y Catherine falleció en 1982. Autorizó, sin embargo, la publicación de las 300 cartas enviadas por Salinas durante sus 15 años de relación. Durante su estancia en América, trabajó en la Universidad de Wellesley College y en la Universidad Johns Hopkins de Dallas. A la Universidad de Puerto Rico. En 1946 regresó a su cátedra de la Universidad Johns Hopkins. Finalmente, falleció en Boston el 4 de diciembre de 1951, siendo enterrado, sin embargo, en San Juan de Puerto Rico. Muy bien, te he colocado un poco dos videos para que entiendas de una manera genérica a este personaje, ¿no? Pedro Salinas, un autor muy peculiar, como lo dijimos hace un momento, dentro de una generación dedicada a la docencia, a pesar de que era un personaje que vivía de manera cómoda, porque era de familia de tener, ¿no? Era de familia de, por ejemplo, comerciantes. Entonces esas cositas también a veces uno no dice, ¿no? Cómo se da, cómo se va creando, cómo el respaldo que se tiene, ¿sí? Entonces esas cositas también nos demarcan y nos colocan en una situación muy peculiar. Algo que también nosotros tenemos que tener en consideración es cómo se llega al proceso de entendimiento de todo este quehacer académico, ¿no? Estudió Derecho y Filosofía, pero más se dedicó a enseñar, ¿no? Ganó la cátedra de literatura y ella fue la que lo llevó por diferentes universidades, en especial en Norteamérica. Pero algo muy peculiar, ¿no? Su vida tormentosa, una vida que de repente, pues, a más de uno lo caracterizaría por bueno o malo, pero ahí estamos, ¿no? Hablar de la producción poética del gran Pedro Salinas, como te dije, ¿no? Se va a repartir en etapas, ¿no? Esa etapa inicial del 23 al 31, marcada por la influencia de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Pertenecen a esta etapa Presagios, Seguro de Amor y Fábula y Signo. Estamos hablando de los poemas más relevantes que tiene Pedro Salinas, ¿no? Su etapa de plenitud, que muchos lo llaman, ¿no? Esa etapa de
de luz, y esa etapa que lo pone en vista de todos y ante todos, ¿no? Estamos hablando, pertenece a esta etapa, la trilogía amorosa formada por La voz a ti, presenta la historia de una pasión amorosa desde el nacimiento hasta el final. Ahí es donde hablamos de ese amorío prohibido, ¿no? De ese amorío que lo lleva, de repente sí es primera etapa con su familia, con su esposa, pero en esta segunda etapa se da lo prohibido, ¿no? Se da eso y lo tiene por muchos años. Recuerda, aproximadamente 15 años, ¿no?, que dura esta relación extramatrimonial, ¿no? La etapa del exilio, en esta época el contemplado, un extenso poema en el que dialoga con el mar de San Juan de Puerto Rico. Recuerda que para esa época ya él dictaba cátedra, ¿no? Había estado entre Estados Unidos y Puerto Rico, y como que ahí es donde pues termina, ¿no? Aunque no muere en Puerto Rico, pero es enterrado ahí, porque para muchos es el lugar, ¿no?, donde él, perdón, donde llega a demostrar esa pasión, ¿no?, eso que él siente. Todos más claros y otros poemas, ¿no?, la creación a través de la palabra, y su obra póstuma Confianza, ¿no?, confirmación gozosa de la realidad vivida. Su literatura prosística comienza con Vísperas del Gozo, obra escrita en línea vanguardista de la época. Salinas abandonó la narrativa durante 25 años y solo al final de su vida la retoma cuando escribe La bomba increíble, novela sobre los horrores de la bomba atómica. Ahí donde se hace referencia, ¿no?, a Hiroshima, ¿no?, y el desnudo impecable y otras narraciones. Acuérdate que él vive esa época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es donde él va a ver ese desmadre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí es donde esa obra prosística después de 25 años muestra ese horror, ¿no? Pero Salinas más se interpreta por las famosas cartas, ¿no? Esas cartas en donde expresa su amor, su pasión a través de la letra. Más se dedica a la letra, ¿no?, más se dedica a la narración, o a la creación poética, ¿no? Entonces es un artista muy renombrado. Acá tenemos unos poemas del gran Pedro Salinas, ¿no? La voz a ti de vida, contemplada. Hablar de Pedro Salinas es hablar de un artista totalmente increíble, ¿no? Porque quiero que tengas en consideración que nació en una época en donde todavía había, ¿no?, se renegaba de los cambios, y más aún cuando él empieza a dictar, ¿no?, a hacer un mundo universitario en diferentes realidades, ¿no?, tanto en Europa, en Estados Unidos, y por qué no decirlo en Puerto Rico, ¿no? Entonces él va viendo ese mundo, pero siempre con el corazón lleno de pasión, de amor. Algo que muchos dicen que es el responsable de cada acto que uno tiene en el camino, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ese punto importantísimo de la vida del gran Pedro Salinas, ¿no? Entonces ten en consideración eso, porque siempre encontraremos un personaje como él. Tiene sus etapas de brillo y sus cuentos que hasta ahora inspiran a muchos a de nuevo declamar, amar ese proceso que se llama, pues, no,
la declamación. Muy bonito, y que a veces por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, consideremos eso como un punto muy importante dentro de este aspecto no literario. Muy bien, vamos a ir viendo también esto, porque también se nos viene un nuevo video, ir viendo cómo el arte se va dando. Sí, vamos a ir viendo, ¿no?, un poco más del famoso, erudito y gran Pedro Salinas. Sí, vamos a ir viendo algo de su magnífica producción. Esta. Quiero que te vayas, dolor. Última forma de amar. Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles. No en ti, ni aquí, más lejos. En la tierra, en el año de donde vienes tú. En el amor con ella y todo lo que fue. En esa realidad hundida que se niega a sí misma y se empeña en que nunca ha existido, que solo fue un pretexto mío para vivir. Si tú no me quedaras, dolor irrefutable, yo me lo creería. Y mientras yo te sienta, tú me serás, dolor, la prueba de otra vida en que no me dolías. La gran prueba, a lo lejos de que existió, que existe, de que me quiso, sí, de que aún la estoy queriendo. Las ciudades, los puertos, flotaban en el mundo sin sitio todavía, esperaban que tú les dijeses aquí. Con los besos, con los dientes, la desgarras, ya no es duda. Tú nunca puedes dudar. Esta que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Serás, amor, un largo adiós que no se acaba. Vivir desde el principio es separar. Hoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo, es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos en contra de la primera condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan en afanosas lides, entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás su cima. Es en la resistencia a separarse en donde se desciende desnudo, altísimo, temblando. Y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales. Es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abraza, nunca es para apartarse, es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, que lo más seguro es el adiós. Muy bien, hablar, como te dije, de Pedro Salinas
es de hablar de poesía totalmente amorosa, ¿no? Una poesía que va a buscar expresar, de repente en un primer inicio, como lo dijimos, ese amor a la familia, pero en esta segunda parte, ese amor a lo prohibido, ese amor de repente expresado con miedo, o ese de repente amor expresado con ocultismo. Recuerda que a veces lo prohibido como que siempre llamaba la atención, y eso lo tenía muy bien claro él, no porque tenía que ocultarlo hasta que su mujer se enteró, ¿no? Y no me quiero imaginar en ese momento, pero imagínate, ¿no? Si me llamaras, si me llamaras, lo dejaría todo. Todo lo tiraría, los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Mira, un amor. O sea, él sabía que esa primera relación tenía algo. Pero, como dicen muchos, lo prohibido, lo amado, lo espectacular del amor expresa también eso. Bueno, chicos, creo que vamos a tener que ir viendo eso. Quisiera que lo leas, lo analices y de repente en los últimos productos que tengamos vamos a ir determinando, ¿no? Esos análisis a estos poemas, qué para ti, qué quieres ver. O sea, es cierto, lo importante en segundo es que aprendas a declamar, que estos poemas los expreses con el corazón, aprendas a manejar esos sentimientos. O sea, vamos a ir viéndolo en este coetáneo tiempo. Por favor, no te olvides de los productos, tenerlos siempre al día, no esperes los últimos días, como que se ve un poquito, ¿no? La idea es cumplirlo de repente el segundo o tercer día. No esperemos hasta mismo, ¿no? Para que no nos gane el tiempo. Y felicitaciones a los que sí están haciendo bien ese punto de ir siendo responsables con sus productos. Felicitaciones a los que los entregan el día viernes, sábado y domingo, ¿no? Algunos hasta dejan de lado pues una recreación familiar, ¿no? Una reunión ahí en casa, que todavía también podemos hacerlo con total, ¿no? Control, porque todavía estamos en pandemia, hay que cuidarnos muchísimo, ¿no, chicos? Muy bien, les deseo lo mejor, ya estamos cerca a la gran fiesta de unión como es la Navidad, ¿no? Ya este primer domingo de Adviento, por favor, chicos, orar, tomar en cuenta todo eso, respetar a nuestros papis y eso. Muy bien, creo que te dejo el material para que lo termines de leer y puedas ir sabiendo un poco más del gran, ¿no? Del gran Pedro Salinas, ¿no? Uno de los autores más importantes de la generación del 27. ¿No, chicos? Me despido y nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense.